Muy buenas tardes a todos y a todas. Corriendo para variar, ninguna novedad. Es parte de lo que buscamos, de tener una ciudad más inteligente, a ver si llegamos un poco más rápido a todos lados. Saludar al director de Corfo, Álvaro Undurraga, quien está aquí, a Daniel Escobar, que nos acaba de presentar, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Andrés Concha, que es de la MUT, y obviamente a todos los funcionarios, funcionarias y el público en general que está aquí presente hoy día. Lo cierto es que esta conversación que se me pidió hoy día realizar, está el alcalde Pedro Aguirre Cerda ahí atrás, ¿no? Sí, el alcalde Pedro Aguirre Cerda, Juan Rosas también, un gusto saludarlo, alcalde, no lo vi aquí adelantito, ahí firme junto al pueblo usted. ¿Ah? Muy bien. La verdad es que se nos pidió hablar de desafíos y proyecciones de los nuevos gobiernos regionales con los gobiernos locales, y la verdad es que esta es una discusión bien interesante porque la estamos construyendo. ¿Y por qué la estamos construyendo? Porque efectivamente los gobiernos regionales, si bien parten hace bastante tiempo atrás, hoy día tenemos una reforma que está a puertas, que se están realizando una cantidad importante de reglamentos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y que significa una nueva forma de relacionarse los gobiernos locales con los gobiernos regionales. Vamos a tener un gobernador electo el año 2020 y ya se va a sumar a los consejeros regionales que ya no son puestos a dedo ni acordados en los partidos políticos, sino que son electos por la ciudadanía. Y obviamente la discusión se va a trasladar hacia qué competencias tienen estos gobiernos regionales. Y cuánto de esas competencias de los gobiernos regionales finalmente contribuyen o no al desarrollo de los gobiernos locales. Y en esta discusión de varios temas que obviamente nos convocan, la pregunta es si los municipios son capaces de dejar de pensar solo en ellos y pueden empezar a pensar en la región. Porque finalmente la discusión que hemos tenido durante el último tiempo tiene que ver cómo yo soluciono mis propias problemáticas. Y no necesariamente si mi problemática es prioritaria dentro de las necesidades de una región amplia, extensa, que tiene muchas inequidades. Y eso es parte de lo que probablemente vamos a conversar aquí. A ver. Bueno, parte del contexto mundial. Obviamente nosotros estamos aquí en nuestro país, un país que está al fondo de Latinoamérica, que está bastante alejado del resto del mundo, pero que esto de tener una ciudad inteligente, conectada, finalmente permite que nosotros salgamos de esta diferencia que tiene nuestra posición geográfica para ser igual de competitivos que cualquiera. Y probablemente incluso más competitivos que muchos de nuestros pares en América Latina. Y eso es parte del contexto que nosotros tenemos como región, obviamente. La inmensa mayoría de la gente vive en ciudades, la inmensa mayoría del mundo, la inmensa mayoría de nuestro país exactamente igual. ¿Y dónde vive la mayor cantidad de gente en nuestro país? En nuestra región metropolitana. Es ahí donde se concentra la mayor cantidad de la población del país. Y ojo, nosotros como región metropolitana somos una región en superficie rural. El 85% de la superficie de la región es rural, pero la gente vive en el Santiago urbano. Nosotros tenemos menos de 1 millón de habitantes en ese Santiago rural. Y tenemos, obviamente, si le sacamos las cabeceras provinciales, cerca de 280.000 personas viviendo en ese extenso territorio rural contra los más de 5 millones que viven en esta provincia de Santiago urbana que todos conocemos. Eso impacta en las políticas públicas, porque lamentablemente muchas decisiones de las políticas públicas se toman al respecto de la cantidad de habitantes que hay. Y los gobiernos pequeños de 4 años toman decisiones también asociadas a esa cantidad de habitantes en relación a las elecciones. Y eso genera obviamente un impacto en lo que realmente tiene que ser el desarrollo de la ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Esa es una de las primeras preguntas que yo quiero dejarle al auditorio. Ahí está, nuestro gran Santiago, 41% de habitantes del total del país, 46% del PIB nacional, 85% de los servicios financieros y empresariales del país. Ahí tenemos el 67% del comercio, los restaurantes, los hoteles, etcétera. El 97% vive en zonas urbanas catalogadas como tales y obviamente tenemos hoy día la mayor cantidad de migrantes. ¿Dónde se están quedando estos migrantes en esta reforma migratoria? En nuestra región metropolitana. ¿En cualquier región, en cualquier comuna de la región metropolitana? No.
hay distribución espacial, hay distribución territorial, obvio. Si nosotros nos vamos a vivir a un país extranjero, vamos a buscar donde está probablemente la colonia chilena, para estar más cerca, para tener redes, para hacer contacto. Bueno, aquí también pasa, y hay algunas comunas, y eso lo sabe efectivamente la MUT, que tienen sobre sus espaldas la migración. Y si uno saca un promedio, ese promedio se puede ver bastante razonable. Pero en ciertas comunas el impacto es fuerte y tenemos que responder en políticas públicas de la misma manera. Cuando yo les decía que tenemos una región bastante inequitativa, probablemente esta es una de las láminas más importantes para poder describir esa inequidad. Porque la inequidad en la movilidad significa inequidad en acceso a casi todo. A casi todo. Entonces, si nosotros vemos efectivamente nuestra región y nos fijamos dónde están estas líneas rojas, donde está el transporte público, nos vamos a ver de que está muy concentrado. En general, todos los servicios de conexión están en el eje Alameda Providencia, como ustedes pueden ver, o un poquito más asociado a lo que es el metro. ¿Ya? Que el metro obviamente genera un efecto estructurante y de desarrollo de la ciudad propiamente tal, que es mucho más que movilidad. Y casi 50.000 familias tienen un acceso completamente deficiente al transporte público. Si nosotros miramos comunas como Tiltil, como Alhué, como San Pedro, como María Pinto, vamos a tener problemas de transporte público interno dentro de la misma comuna y problemas de conectividad, por ejemplo, entre María Pinto y Melipilla. Gente que le cuesta salir de María Pinto para llegar a Melipilla. No estamos hablando del centro de Santiago, no estamos hablando de La Moneda, estamos hablando de María Pinto a Melipilla. Esa baja calidad y cobertura del transporte es completamente una barrera para que uno pueda acceder a desarrollarse propiamente tal en todas sus capacidades. Y finalmente, uno, cuando analiza movilidad, también analiza dos cosas. ¿Qué podemos hacer en materia de urbanismo? Mejorar la movilidad para que yo me pueda mover hacia donde están estos servicios, esta parte roja, todo el eje de la Alameda Providencia, probablemente muy fuertemente, o llevo la ciudad a los que no tienen ciudad. Y esa también es parte de la discusión que nosotros debiéramos dar. La inequidad en áreas verdes también es una de las más duras y más difíciles de enfrentar. Yo he tenido la oportunidad de sobrevolar Santiago en varias oportunidades. La primera la hice con el presidente Piñera y lo cierto es que ahí la inequidad se nota demasiado, se ve impresionante. Todo el sector oriente es un sector muy verde. Y cuando vemos los indicadores del sector oriente, quiero decirle algo más triste aún. Se ve por áreas públicas, pero si uno tomara los jardines del sector oriente, los números serían mucho más brutales. Y uno puede encontrarse con un sector que es mucho más empresarial, un sector donde efectivamente están esas empresas que nadie quiere tener, los vertederos, los rellenos, etcétera, y otros sectores donde hay casa sin parar. Edificio. Y esa diferencia es una diferencia que nosotros tenemos que enfrentar desde el punto de vista de planificación de la región. No basta con que una comuna diga yo voy a hacer un esfuerzo en mi área verde. Tenemos que hablar de intervenciones interprovinciales, intercomunales, pulmones de diferentes sectores. Y ahí obviamente hay mucho que hacer en un trabajo que ya se inició en materia de Cerro Isla, que hoy día tiene a su principal exponente el Cerro Chena de San Bernardo, que va a empezar construcción el primer trimestre del próximo año, pero tenemos otros cerros. Tenemos el Cerro de Renca, tenemos el Cerro La Ballena, el Cerro Las Cabras, el Cerro Blanco en Recoleta, infraestructura que impactan en materia de áreas verdes. Y nuestro gobierno regional está haciendo una inversión hoy día muy importante en una comuna como es Estación Central, donde hubo un vertedero. Donde está el vertedero de los Rasuri, nosotros estamos comprando 10 hectáreas al alcalde de Estación Central, a la municipalidad, que su consejo nos está ayudando, porque vamos a construir un gran pulmón verde en ese sector. Que les quiero decir que cuando uno analiza las isocronas, el impacto, ¿no es cierto?, de que va teniendo en las mejoras es impresionante. Eso es completamente rentable. Eso es inversión pensada e inversión ética. No es porque el alcalde de Estación Central nos cae bien. Podría ser cualquier alcalde. Ahí es ético invertir. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que avanzar. La inequidad en seguridad. También es cierto.
si ustedes ven dónde están efectivamente los problemas, la distribución porcentual de delitos por provincia, nosotros estamos haciendo un trabajo a nivel regional súper relevante, estamos haciendo la diferencia de las provincias, haciendo la diferencia de las comunas, porque Daniel, tú lo sabes, mejor que nadie, no es posible hacer competir en recursos a las comunas urbanas con las comunas rurales, porque es completamente diferente la cantidad de delitos, o sea, por obvia tasa de habitantes y obviamente la cantidad y cómo conviven las lejanías, probablemente una tenencia, una comisaría, una subcomisaría, a veces los números no van a dar nomás, y nunca van a dar, y esperamos que nunca den, porque si tienen tantos delitos estamos obviamente con muchos problemas. Probablemente vamos a encontrarnos con algunos delitos diferentes según la comuna, con algunas incivilidades en algunas comunas en particular que tenemos que analizar y ver cuáles son las problemáticas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es la misma respuesta a cada comuna, sobre todo si hay una diferencia urbana y rural? No. Y es parte de lo que la subsecretaria de Prevención del Delito está trabajando con nosotros en el gobierno regional para ver cómo hacemos esta diferencia y cómo respondemos de mejor manera. Y cuando pensamos en tecnología en ciudad inteligente, bueno, nuestro gobierno regional hoy día ya está financiando, ya lo aprobó, lo que son los retenes móviles, pero no cualquier retén móvil que permite moverse, ¿no?, según dónde estén las necesidades, sino que tecnología dentro del retén móvil, 2 motos que permitan obviamente llegar a algunos lugares de forma mucho más rápida y además drones. Eso es mucho más efectivo cuando tenemos diferencias sustanciales de territorio, de kilómetros que recorrer y donde efectivamente una comisaría no se ve pronta a llegar. Y bueno, las ciudades inteligentes, obviamente, parte de lo que estamos discutiendo. Tenemos obviamente el Estado, tenemos las industrias, tenemos los privados, tenemos la academia, tenemos la ciudadanía y cómo entre todos construimos obviamente una ciudad más inteligente donde el centro sean las personas. Pero es súper importante entender que aquí hay un nuevo enfoque, porque habitualmente las decisiones parecía ser que las tomaba la autoridad, ¿no? La autoridad de turno, el que fuera, el alcalde, con su consejo, el intendente, el presidente, el ministro, y a veces ni siquiera conversaban. Una de las grandes problemáticas que nosotros tenemos en gobernanza es que el diálogo de por qué el Ministerio de Salud va a poner un consultorio ahí, o por qué el Ministerio de Cultura va a crear un centro cultural en algún lado, nunca ha conversado con el desarrollo de la ciudad. Nunca ha tenido un criterio, nunca ha sido pensado en una cosa mucho más macro de región. Entonces, ¿cómo nosotros vemos desde nuestro gobierno regional este cambio de paradigma? Nosotros creemos en lo que es el Santiago más B. ¿Y qué es el Santiago más B? Es que las decisiones las tomamos en conjunto, ya no verticales, sino que con mucha participación y donde todos podemos tener un rol. Y eso es parte del cambio que finalmente creemos que se debe hacer. ¿Es posible generar desarrollo sin participación ciudadana? Yo creo que hoy día la industria se está dando cuenta de que no es posible. No es posible. Y se han parado proyectos por esto. Por lo tanto, esta es una conversación que hay que hacerlo y el presidente lo entiende así. Y por eso está modificando efectivamente los sistemas de evaluación ambiental, con mucha mayor participación ciudadana, anticipada, etc. Entonces, lo primero es entender que la ciudadanía cambió, que todos cambiamos, que todos tenemos nuevos enfoques. Imagínense lo que acaba de pasar efectivamente en el Parque Padre Hurtado. Una votación masiva, que se abre a la ciudadanía y que ellos toman otra decisión, que no era la decisión que quería la autoridad. Y eso nos va a pasar de forma habitual. Y la pregunta es, si nos va a pasar la ola por encima o vamos a surfear. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Entonces, ¿cómo detectamos esas necesidades de la ciudadanía para realmente responder a la ciudadanía lo que quiere, lo que necesita? ¿Cómo detectamos esas necesidades? Bueno, efectivamente hay necesidad de innovación. ¿Es posible lograr resultados diferentes haciendo lo mismo? No. ¿Y es necesario cambiar la meta? No, muchas veces es necesario cambiar las formas en que lo hacemos. Si estamos convencidos del norte, estamos convencidos de la meta y no nos ha resultado, busquemos nuevas formas. La innovación, ¿no es cierto? En todo lo que es, por ejemplo, la vigilancia tecnológica, gestión urbana, en lo que es sustentabilidad. Aquí hay muchas cosas que se están haciendo y ustedes lo han visto. El gobierno del presidente Piñera
está invirtiendo de una forma muy relevante en cambiar nuestra forma de transporte público. Esa inequidad de la movilidad que veíamos, ¿no? Y que lo vamos a conversar un poquito más adelante. Nuevas formas, electromovilidad, formas de movilizarse mucho más sustentables, la misma extensión del metro. Todas las discusiones que se están dando están hablando de una región mucho más integrada, la línea cero en materia de ciclovía, que lo anunció el presidente en su cuenta pública, etcétera. Es muy necesario que planifiquemos, y para planificar, que no sea discrecional. Que no sea discrecional. Uno de los graves problemas que hemos tenido es que la distribución de recursos no tiene ninguna justificación debajo. Y pareciera ser que las decisiones se toman más sobre si el intendente se lleva bien con un alcalde que si realmente es una necesidad de la región. O si un ministro se lleva bien con un alcalde o es una necesidad de la región. Yo quiero decirle que en nuestro gobierno regional nosotros estamos trabajando con la Corporación Ciudades, estamos trabajando con la Fundación Metrópolis, que creó los Corazones de Barro en Medellín y en Bilbao, y con la Universidad Adolfo Ibáñez. Y estamos a punto de lanzar los indicadores de bienestar territorial. Nosotros vamos a tener certeza absoluta en la región de dónde están las deficiencias de acceso al transporte público, dónde están las deficiencias en cultura, en deporte, en salud, de todo tipo, primaria, secundaria, etcétera, todas las variables. Y las decisiones van a tener que ser justificadas ahora en nuestro gobierno regional para aprobar proyectos. Vamos a ver ese indicador y vamos a tener que justificar por qué estamos priorizando ese por sobre otro. Porque tenemos que disminuir las brechas de inequidad. Y esto no puede ser aldeo, no puede ser por amistad, tiene que ser por necesidad y por brecha. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a anunciar prontamente. Y obviamente la necesidad de información. Y aquí lo hemos conversado con el director de Corfo. Yo quiero decirles que hicimos un análisis en nuestro gobierno regional de lo que son los fondos de innovación que hemos financiado como GORE. Y quiero decirles, con mucho respeto, pero también con mucha fuerza, que lo que hemos hecho durante estos últimos años ha sido financiar sueldos de académicos muy importantes, muy relevantes, pero no hacer investigación al beneficio de la región. Y eso tiene que cambiar. No puede ser de que nosotros invirtamos una cantidad importante de recursos en financiar estudios que no necesariamente van en las necesidades que tiene la región. No puede ser. Entendemos que haya necesidad de investigar en las universidades, pero el rol de nuestro gobierno regional es financiar inversión al servicio de la gente. Y eso no lo hemos tenido y lo tenemos que cambiar. Bueno, las necesidades, y ustedes las saben, ustedes la mayoría son de municipios y obviamente yo soy una convencida, Andrés lo sabe, no hay autoridades más en contacto con la ciudadanía que los alcaldes, las alcaldesas, son ellos la primera puerta que se golpea, son los responsables de lo bueno, de lo malo, todo pasa por el alcalde, la alcaldesa y su consejo municipal, y obviamente ahí hay muchas cosas que se han detectado como necesidades. Nosotros hemos identificado en el territorio, a través de este trabajo mancomunado, con los alcaldes, con los concejales, con los consejeros regionales, que son autoridades ahora electas, que varias necesidades van en la modificación del plan regulador metropolitano de Santiago, en particular en las áreas rurales, que no se han visto hace mucho tiempo, hace muchos años, y donde, por ejemplo, la vocación turística de esas áreas rurales no está reflejada y no se puede hacer. Y nos pasan cosas como que perdemos el Mundial de Enoturismo del 2019 en Santiago, en nuestro Valle del Maipo, que es el más grande del país, más grande que Casablanca, más grande que Colchagua, etcétera, porque no podemos tener un hotel en una viña o cerca de una viña. O sea, es obvio que nuestras comunas rurales tienen vocación turística y muchas de ellas han desarrollado esa vocación turística a la mala. No puede ser. No puede ser y es parte de lo que estamos viendo en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Veredas de alto estándar, de inclusión, de una silla de ruedas, de un coche, de entender al peatón también como parte del desarrollo y que en la ciclovía no se coma la vereda, sino que se coma a la calle. Son parte obviamente de las discusiones, las calzadas, los espacios públicos en general, equipamientos de salud, deportivos, puntos limpios, nuevos parques, etcétera. Ustedes lo saben extremadamente bien, son las necesidades que ven todos los días, obviamente, en sus municipios. Aquí hay un tema súper relevante que era lo que yo les planteaba anteriormente en esta diferencia de nuestra región tan diferente, donde su Santiago urbano y su Santiago rural tienen necesidades muy diferentes. Si nosotros nos vamos
a mirar las necesidades del Santiago urbano, no nos vamos a encontrar con necesidades de agua y alcantarillado. Muy poquito, cité algunos lugares, etc. Si nos vamos a mirar las comunas rurales, la principal necesidad es acceso al agua potable y el alcantarillado, pero por lejos. Y a 20, 25 minutos de la Moneda y la Intendencia, tenemos gente que no tiene agua. Que no tiene agua. Entonces, ¿tenemos gente sin acceso al agua potable? Sí. ¿Tenemos efectivamente problemas de la basura? Sí. Y problemas de la basura que nos van a estallar en la cara, les digo al tiro. Los rellenos, los vertederos tienen fecha de vencimiento, 2025, 2027, ahí, a la vuelta de la esquina. Y además este es el tema de la movilización social, porque efectivamente, ¿cómo hemos acallado el problema de la movilización social en materia de basura? Dejando toda nuestra basura en la región en algunos lugares donde haya poca gente en zonas de sacrificio, como Tiltil, hacia Talagante. Eso es. Pero ya la gente no está dispuesta a seguir haciendo lo mismo. No está dispuesta. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra política para asumir la basura? ¿Tenemos la ley de responsabilidad extendida del productor? Sí. ¿Tenemos los puntos limpios de reciclaje? Sí. ¿Basta con eso o tenemos que hacer otras cosas? ¿Vamos a ampliar el relleno Santa Marta que está pidiendo extenderse no sé cuántos años más? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a tomar ese tipo de definiciones? Somos una región que tiene desastre y que si bien no tiene mar y no tiene tsunami, tenemos aluviones, que son nuestros propios tsunamis, porque tenemos cordillera, más los terremotos, más los incendios, más los cortes de agua que se pueden generar por la turbidez del río, etc. Somos una región que tiene una extensa cordillera. ¿Cómo enfrentamos efectivamente esos desastres? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos convertimos en una región más resiliente? Entonces, aquí tenemos efectivamente todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos como variables que tenemos que meter casi en esta juguera para tomar decisiones, para actuar. Y ahí, claro, tenemos a nuestro programa de Ciudad Inteligente, nuestro Santiago de Ciudad Inteligente, y tenemos, obviamente, oportunidades de intervención y objetivos estratégicos. ¿Pero qué es lo que buscamos? Que Santiago sea un referente a nivel mundial. Eso buscamos. Que sea innovadora, que sea sustentable, que sea muy competitiva. Que no tengamos nada que envidiarle ni a Buenos Aires, ni a Bogotá, ni a Lima, ni a nada. Que cuando se centren los ojos en el Cono Sur, se diga Chile. Y en Chile se diga Santiago. Ese es nuestro objetivo como gobierno regional. Que posea condiciones para una adecuada coordinación territorial donde sus habitantes puedan desarrollar sus proyectos de vida y las empresas puedan llevar a cabo sus planes estratégicos. Porque no sobra nadie. Porque cuando el presidente dice Chile lo hacemos todo, Chile lo hacemos todo. Y en nuestra región metropolitana de todo, también. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Formar capital humano. Que ese capital humano esté capacitado para que efectivamente el ecosistema sea favorable para todas las acciones públicas y privadas. Que conversemos, públicos y privados, ministerios, agencias, privados, etcétera, para tener un desarrollo, un norte. Y obviamente esa gobernanza se tiene que construir, que es una gobernanza que nos cuesta a nosotros desde lo público. Así que imagínense cómo cuesta realmente conversar con el privado también. Nosotros desde nuestro gobierno regional estamos haciendo urbanismo táctico, acupuntura urbana. Y hemos partido con un proyecto de lo que hemos llamado almas activas, que son puntos de energía en la ciudad para recuperar espacios públicos. Pero este es el inicio de un proyecto mucho más grande que se llama Corazones de Barrio, que como yo les decía anteriormente está inspirado en modelos exitosos como Bilbao, Medellín, y lo que buscamos es encontrar en cada lugar la vocación de ese barrio. ¿Tienen que ser todos los barrios iguales? No. Algunos serán más culturales, otros serán más deportivos, otros necesitan más equipamiento público porque no han llegado. Hace poco celebraba Lo Espejo la llegada del primer banco. Lo Espejo, a nada de aquí, el primer banco. Bueno, esa vocación de las necesidades de las comunas y de los territorios es parte de lo que vamos a construir. Y se van a llamar Corazones de Barrio, porque lo que buscamos es generar prismas de equidad. Porque no basta solamente el metro, para que alguien se tenga que mover a la Alameda, acá, a la Fundación Telefónica.
sino que cómo llevamos la ciudad, e insisto, a los que no tienen ciudad. Y esa construcción no se hace desde la gobernanza nomás pública, se hace con la gente. Y vamos a aplicar encuestas validadas por la Fundación Metrópoli para ir descubriendo esas vocaciones de todos los barrios. Barrios trascendentales, mucho más allá de los típicos barrios patrimoniales que todos conocemos. Zapadores, ahí veo, si no me equivoco, alguien de Conchalí. Zapadores, ¿ah? Todo el eje Zapadores de Recoleta hacia Conchalí. El Persa, es un barrio histórico, es parte de lo que somos. ¿Ah? La Victoria, La Bandera, lugares que tenemos que ir rescatando. El Monte, con la Casa de los Carreras. O sea, ¿cómo no vamos a ser capaces de nosotros hacer un corazón de barrio turístico en el Monte? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Eso es lo que nosotros tenemos que construir. Otra cosa es cómo efectivamente, y yo les comentaba, no es un esfuerzo público nomás, sino que también privado, cómo efectivamente la Farfana, Aguas Andinas, decide hacer un cambio sustancial de lo que era en su momento, de su recepción de lodo, a convertirse en generador de energías limpias a través de residuos. Un esfuerzo de un privado. Y nosotros los públicos, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando en materia de nuevas formas de generar energía? Waste to Energy. Queremos nosotros como gobierno regional poner una primera piedra en el mandato del presidente Piñera de Waste to Energy. ¿Cuál Waste to Energy? Es parte de la discusión que tenemos que dar entre todos, porque hay diferentes tipos, donde hay alcaldes que están comprometidos en dar espacio de lugares para poder hacer esta nueva forma de mirar el tratamiento de la basura. Pero esta discusión la tenemos que dar, porque ya no podemos seguir enterrando la basura. No podemos. No se puede. Y por lo tanto esta discusión, algunos dirán que la incineración es la única forma, otros dirán que la incineración por ningún motivo, porque contamina, porque no es, etc. Pero esa discusión démosla, si ni siquiera la hemos dado, ni siquiera la hemos iniciado. Movilidad, yo les partía con el primer mapa en materia de movilidad, yo les quiero decir que la movilidad hoy día está cambiando. Hoy día en la mañana estábamos con el ministro de Obras Públicas, con la alcaldesa Matei, el alcalde Cuadrado de Huechuraba, el subsecretario obviamente, concesiones y todo, porque estábamos dándole el vamos al acuerdo del teleférico que uno Huechuraba con Providencia. Nos pusimos de acuerdo. Es una buena cosa, siempre es bueno ponerse de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo, tenemos ubicación y le estamos dando el vamos. ¿Y qué va a significar? Varias cosas. Significa conectar una comuna como Huechuraba con un núcleo bastante más urbano y de alta densidad como es Providencia, también un pedazo de Las Condes y también Vitacura. Significa el primer paso para conectar probablemente el sector norte, porque algunos pedimos, y ya lo hemos planteado, extender este teleférico el día de mañana, ojalá la intermodal de la línea 3, que va a estar en Los Libertadores. ¿Y por qué no más allá? A Quilicura el día que llegue el metro allá, porque queremos más acceso. ¿Pero qué significa? Significa que hoy día, en hora peak, la gente demora más de 1 hora en hacer este trayecto. Va a demorar 13 minutos, sin ruido, sin contaminación, 1000 vehículos menos que van a entrar a Providencia y muchísima gente que va a llegar a Huechuraba. Integrado, lo estamos conversando con la ministra de Transporte, pues parece lógico que se integre el Transantiago. Nos parece lógico efectivamente que esta tarifa de 645 pesos pueda ser parte de la tarjeta VIP cuando esto funcione. Porque lo que tenemos que lograr es hacer muchas modalidades de transporte que permita a todo el mundo llegar. Bicibús, metrotren, el tren del Sol, el que va a Melipilla, el tren que está pensado hacia Batuco, que queremos que llegue hacia Tiltil, porque si no, no sería ético. Porque una vez más dejar a Tiltil fuera no corresponde. Las extensiones del metro, tren ligero al aeropuerto. Conexión, posibilidad de estar conectados todo lo posible, los buses interurbanos que lleguen efectivamente a una intermodal que los pueda recibir y no el problema que tiene la gente de Talagante que llega a Los Valledores y se tiene que bajar ahí entre medio de la nada. O que la gente del sector sur de Santiago tenga que ir a Estación Central a tomar el bus para irse al sur. Parece lógico que tengamos un terminal en el sector sur de buses
Y un terminal de buses, por ejemplo, hacia la playa, hacia Valparaíso, cerca del aeropuerto. ¿Por qué tengo que entrar a la ciudad si en una de esas no quiero estar en Santiago? Bueno, eso es inteligencia. Eso es ciudad pensada y eso es parte de la discusión que nosotros queremos hacer. Y dentro de eso, obviamente, que está la bicicleta y la bicicleta con un mecanismo de transporte que sea efectivo, que tenga estacionamientos de corta estadía, de larga estadía asequible monetariamente, porque si no, no va a funcionar, porque mucha gente se sube a la bicicleta para no pagarla el transporte público y lo hace como ahorro. Ojo, si se tiene que gastar eso en un estacionamiento de larga estadía caro, no va a funcionar. Tiene que estar conectados con los buses, con el metro, tiene que ser con conectores de ciclovía y no que voy en la ciclovía y de repente llego a la nada y me caí a la calle. Todo ese tipo de cosas que hoy día pasan. Y la convivencia vial también hay que verlo porque obviamente necesitamos que los ciclistas respeten a los peatones, necesitamos efectivamente que los autos respeten a los ciclistas y esa es una discusión que también parte de la educación. Pero la movilidad es pensando en muchos tipos de movilidad integradas y que yo pueda optar, por ejemplo, por la bicicleta más allá de hacer deporte. Sobre todo en las comunas rurales donde la gente se sube a la bicicleta a llegar a su trabajo y donde hay tanta deficiencia en esta materia. Y esa nueva forma de transporte es sustentable. Electromovilidad, híbrido, los colectivos, por ejemplo, todos estos subsidios que a veces se han dado a los colectivos para poder reponer, ¿no? Para que ir cambiando el vehículo. Tal vez uno tiene que dejar de dar subsidios para un vehículo con combustible fósil. Y tal vez dar solamente subsidio cuando tú te comprometes conmigo a que vas a cambiar tu forma de generación. Esa discusión nosotros también la estamos dando en nuestro gobierno regional y nuestros vehículos que van a ser financiados por el GORE, administrativo, etcétera, si hay eléctrico, hay a gas o hay un híbrido que baje las emisiones contaminantes, solamente vamos a financiar eso. Es una decisión tomada, una circular enviada y se acabó, porque hay que dejar de hacer las cosas como siempre se han hecho. Este otro tema, ¿qué ciudades queremos construir, no? Nuestra región tiene muchos problemas en materia de, primero, seguridad de las personas, y ustedes lo saben, en materia de cable. Después, obviamente, en el tema de seguridad del suministro. Perdónenme, pero yo el invierno lo pasé pésimo, porque llueven 3 gotas y con todo respeto se cae la luz, un poquito de viento y empezamos con los problemas de todas las comunas. Eso habla de una ciudad que no es inteligente, que no lo es. Y cuando efectivamente muchas de esas cosas son porque no hemos sido capaces de sacar los cables en desuso que nadie usa y eso genera una problemática con el camión, con la lluvia, no sé qué, menos inteligente es. Porque es completamente prevenible. Ahora, ¿cómo vamos a pensar la ciudad hacia adelante? Porque habitualmente se dice, es que esto es muy caro. Bueno, pero ¿cuán caro es finalmente dejar de planificar bien? Dejar de hacer las inversiones al minuto para hacer las cosas bien en los barrios y además volver a ser equitativos, porque finalmente algunas con más poder adquisitivo, algunas comunas con más poder adquisitivo sí se puede. Y en otras no. Y aquí tenemos un temón de gobernanza y que estamos trabajando con los alcaldes y ahí sabe Andrés de la MUCH, probablemente vamos a tener que hacer algunas modificaciones regulatorias, pero creemos que tenemos que avanzar en esta discusión. Y yo terminaba con esta, porque en esta particular es un tema muy puntual que no hemos podido resolver, que hay mesas hace mucho tiempo, que se interviene en algunas comunas y que finalmente seguimos con el mismo problema. ¿Y por qué termino con ella? Porque creo que en la medida que cada comuna crea que puede resolver sus problemas solo, que se rasca solo, la región no gana. La región no gana, porque les digo al tiro que su gente va a cruzar la calle y va a pasar a otra comuna sí o sí. No basta con mirarse el ombligo propio. Entonces, en esa discusión de la gobernanza, es una discusión a la que invitamos. ¿Cómo nos vamos a relacionar desde nuestros gobiernos regionales con sus gobiernos locales? ¿Vamos a ser amigos? ¿Vamos a ser socios? ¿Vamos a ser enemigos? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que, y así lo dice el presidente, cuando mejor nos ha ido es cuando hemos trabajado todos unidos. Nunca hemos sido más fuertes. Por eso la invitación a construir esta nueva gobernanza del gobierno regional es con ustedes, con los municipios, con los gobiernos locales, porque ustedes son la puerta de entrada al gobierno regional. Muchísimas gracias.
Ha sido la presentación de nuestra intendenta Carla Rubilar. Vamos a invitar a nuestro director ejecutivo de AMUCH para que haga entrega de un presente y a nuestra intendenta regional Carla Rubilar, con el aplauso del público presente y las fotografías de rigor. Muchas gracias.